Bienvenidos al tercer video tutorial de Soto Productions, en el que ya nos vamos a meter con la programación en sí misma. Como veis, tengo ya corriendo, como dejamos en el primer video tutorial, mi servidor web corriendo, así que lo voy a minimizar y nos vamos a olvidar de él. No vamos a olvidar de que tenemos una máquina virtual abierta y vamos a entrar en remoto, es decir, como si lo tuviéramos. O sea, no nos importa que lo tengamos en nuestro ordenador, nosotros lo tenemos corriendo y nos olvidamos de ella. Para ello vamos a utilizar este programa que se llama PuTTY. Podéis bajarlo entrando en la dirección que aparecerá en la entrada del blog, en la que pues vamos a poner la dirección IP de nuestro servidor web, en nuestro caso es la 39, el puerto el 22, lo vamos a conectar por SSH, vamos a meter como root, metemos la contraseña y ya estamos conectados a nuestro servidor web. Esto es lo mismo que si tuviésemos la consola abierta en nuestro servidor web. Entonces, desde aquí lo primero que vamos a hacer es crear la base de datos para lo que vamos a hacer. Si quieres, Javi, cuéntanos qué es lo que vamos a hacer en este video tutorial. Bueno, la idea que tenemos es enseñaros a manejaros un poco con PHP, cómo podemos hacer una página en la que, a partir de conocer el lenguaje HTML, podemos hacer que el contenido que mostramos no sea siempre el mismo, es decir, que sea dinámico, que dependa de, pues en este caso va a depender de cuántas veces se ha visitado la página, porque vamos a llevar un registro, vamos a aumentar ese número de visitas que ha habido en la página, vamos a reflejarlo en la base de datos para que, pues, al entrar en la web veamos ese número cómo va aumentando. Es decir, el contenido de la página no va a ser un HTML estático como puedes estar acostumbrado a hacer si solamente has aprendido HTML, sino que va a depender de datos almacenados en la base de datos que vamos a modificar y a leer. Bien, esto es lo que dejamos en la primera lección, nuestro Hola Mundo. Lo que he hecho es crear nuestro servidor web, crear una carpeta, la he llamado contador, en la que de momento está vacía. Entonces, si entramos aquí en contador, nos va a dar error. Y aquí vamos a meter nuestro código fuente. Para programar vamos a utilizar Notepad++. Es la que pensamos que es una de las mejores opciones para empezar a programar. Es sencilla y simplemente pues es como cualquier otro blog de notas. La dirección web para descargarlo podéis ver en el enlace, podéis ver el enlace en el blog. Esta es la página web, os vais a descargar y de aquí lo podéis descargar. Vamos a simplemente abrir nuestro documento PHP y vamos a guardarlo para subirlo al servidor. Vamos a llamarlo index.php. Y si nos vamos a WinSCP, aquí tenemos la carpeta y lo subimos al servidor. Bien, de forma que cuando volvemos a entrar aquí, ya tenemos la página preparada para empezar a programar. Antes de empezar a programar el código, vamos a dejar lista la base de datos. Si quieres, Javi, cuéntanos un poco cómo vamos a empezar a crear esa base de datos. Bueno, pues vamos a dar unas nociones generales del lenguaje SQL, que es a través del cual nos comunicamos con la base de datos, con el cual le decimos qué tablas vamos a crear, qué campos van a tener, qué tipos van a tener esos campos, para luego, a partir de esa tabla que creamos, ya desde PHP gestionar la conexión a la base de datos y hacer las consultas para obtener los datos y para modificar los datos en la base de datos. Lo que vamos a hacer es que Nacho va a ir programando y yo voy a ser la persona que va a tener al lado que no tiene ni idea del tema y voy a hacer todas las preguntas que piense que a una persona que pueda estar viendo el vídeo le puedan surgir para que Nacho vaya explicando todo. Bueno, lo primero que tenemos que saber es qué es una base de datos. Como ha dicho Javi, es simplemente un conjunto de tablas, como pueden ser cualquier tabla que hayáis podido hacer en Excel, por ejemplo, con sus columnas y un número de entradas.
caso concreto que vamos a hacer hoy es quizás utilizar base de datos para este ejemplo es un poco absurdo, ¿no? Porque realmente no vamos a almacenar un número indeterminado de entradas, sino que va a ser solo una, que va a almacenar el número de visitas de la página. Entonces esto se podría hacer quizá almacenando ese número pues en un archivo y que se fuera incrementando ese número. Pero simplemente para introduciros al manejo de esta base de datos y que veáis cómo funciona. Primero que vamos a hacer, como hicimos en la primera lección, es irnos a la carpeta etc initd y ver si tenemos MySQL corriendo. Esto lo podéis hacer y en principio deberéis ver que está corriendo. Si no, podéis escribir start y lo encendéis. Una vez que está corriendo, podemos entrar en la base de datos, en el conjunto de base de datos, escribiendo MySQL -u y a continuación el nombre de usuario, en que por defecto, si no habéis hecho nada, pues vamos a entrar con el usuario root y que no tiene contraseña, de forma que ya estamos dentro. Y esto que aparece ahora es la línea de comandos no de la consola de Linux, sino de MySQL. Lo primero que podemos escribir es show databases para que veáis que con punto y coma, para que veáis que al instalarlo, cuando lo instalamos, visteis que se estaban creando diferentes tablas y bases de datos. Esto es lo que creo, simplemente información de los usuarios que están dados de alta en lo que es MySQL. Entonces lo primero que vamos a hacer es crear una base de datos escribiendo create database y lo vamos a llamar pues contador. Siempre hay que acordarse por un punto y coma al final. Me dice que todo ha ido bien. Entonces si volvemos a escribir show databases, vemos que ya tenemos ahí nuestra base de datos contador. Para empezar a utilizarla no hay nada más que escribir use contador. Pero en una base de datos no almacenamos directamente información, ¿no? No, una base de datos, como he dicho antes, es un conjunto de tablas. Es decir, de por sí, si aquí escribimos show tables, vemos que no hay nada. Entonces directamente en la base de datos no escribimos nada, sino que ahora lo siguiente que tenemos que hacer es crear nuestra tabla. ¿Y qué va a tener esta tabla? Pues en este ejemplo tan sencillo, pues simplemente un campo que va a ser el número de visitas. O sea, una base de datos sería como un archivo de Excel y las tablas que hay dentro, las distintas páginas del archivo de Excel. Exacto. Entonces podemos crear la tabla, escribiendo create table. La vamos a llamar contador también, o quizá por no confundir lo que es la base de datos y la tabla, por no llamarla igual, la base de datos la vamos a dar contador y a la tabla pues, vamos a llamarlo tabla contador, por ejemplo. Y ahora entre paréntesis vamos a especificar qué campos tiene y de qué tipo. Igual que podemos, si habéis usado Access, pues cuando creas la base de datos y las tablas, pues defines si los campos son numéricos, si son cadenas, si es una fecha. Pues en este, como os podéis imaginar, pues simplemente vamos a tener un campo de visitas y el tipo va a ser un integer, un entero. Ups. Perdonadme, es al revés. Perfecto. Entonces ya tenemos creada nuestra tabla, perdón. Podemos escribir lo de antes, show tables, y vemos que tenemos tabla contador. Bien. Ya tenemos la tabla creada con el campo visitas. Ahora, lo más importante, esta operación quizá es la que más cuesta aprender, porque realmente solo se hace una vez al crear la tabla. Una vez que está creada ya te olvidas de cómo la has creado. Entonces no es tan importante